No lo entenderías. La medicina no es algo que simplemente recojas. El padre de mi novio sonrió cuando lo dijo. Cortés, condescendiente, el tipo de sonrisa que asume que no perteneces a la conversación. Asentí con la cabeza, no lo interrumpí, no lo corregí, incluso cuando comenzó a explicar procedimientos que había realizado cientos de veces, incluso cuando descartó casualmente decisiones que yo personalmente había firmado, porque él no sabía ni quién era yo, ni a qué me dedicaba, ni que el departamento al que hacía referencia solía ser suyo y ahora era mío. Entonces, dejé que terminara y luego me presenté adecuadamente. No esperaba que la cena importara. Se suponía que era normal. Mi novio, Ethan, había estado hablando de eso toda la semana. Te van a querer, seguía diciendo, como si ya estuviera decidido. Sonreí, asentí, no pensé demasiado en ello. Nunca he necesitado que la gente me ame rápidamente. El respeto importa más. La casa era exactamente lo que esperaba. Tranquila, estructurada, el tipo de lugar donde todo tenía su lugar y nada se sentía accidental. Su madre era cálida, amable de una manera cuidadosa y mesurada, pero su padre lo noté de inmediato. No porque fuera ruidoso, porque no tenía por qué serlo. Se comportó como alguien acostumbrado a ser escuchado. Cada movimiento deliberado, cada palabra controlada. El tipo de hombre que no hace preguntas a menos que ya crea que sabe la respuesta. Nos dimos la mano. Su agarre era firme, evaluando. «Entonces», dijo, sentándose de nuevo a la cabecera de la mesa. «¿Qué haces?» Pregunta simple, pero en realidad no. Podría haber respondido de manera diferente. Podría haber liderado con títulos, cargos, credenciales. En cambio, lo mantuve simple. «Trabajo en cardiología», dije. Él asintió una vez, sin impresionarse, sin curiosidad, solo reconociendo, como si ya me hubiera colocado en algún lugar de su mente y decidiera que era suficiente. La cena comenzó normalmente después de eso. Charla trivial, conversación educada, nada inusual. Hasta que el tema cambió, y de repente ya no era solo una cena. Era algo completamente diferente. Comenzó sutilmente. Un comentario pasajero sobre hospitales, escasez de personal, la conversación habitual a nivel superficial a la que la gente acude cuando quiere sonar informada. «Pasé 30 años en medicina», dijo el padre de Ethan, dejando su vaso en el suelo. «Cardiologías». Específicamente, asentí cortésmente. «Eso es impresionante». Eran otros tiempos. Continuó, ya inclinado hacia adelante. Los estándares eran más altos. La gente realmente entendió la responsabilidad. Algo en su tono cambió. No agresivo, solo definitivo. Como si la conversación se hubiera convertido silenciosamente en suya. Empezó a hablar de procedimientos, técnicas más antiguas, protocolos obsoletos, cosas que no habían sido estándar en años, pero hablaba de ellas con certeza, autoridad, sin margen de corrección. Escuché, no interrumpí. Al otro lado de la mesa, Ethan se movió ligeramente en su asiento, no lo suficientemente incómodo como para hablar, pero lo suficiente como para darse cuenta. Y en estos días, continuó su padre, todos quieren atajos. Dependen demasiado de los sistemas en lugar de juzgar. Mantuve mi expresión neutral, porque había escuchado esto antes. No exactamente las palabras, sino el sentimiento. La suposición de que la experiencia por sí sola es igual a relevancia. «¿Y qué haces exactamente en cardiología?», preguntó de repente, volviendo toda su atención hacia mí. La mesa se calmó. «Trabajo en el lado clínico», dije simplemente. Asintió lentamente, luego sonrió, esa misma sonrisa educada y mesurada. «Bueno», dijo, «aprenderás». Las palabras eran ligeras, casi amistosas, pero el significado debajo de ellas no lo era. No era un consejo, era un despido, una suposición silenciosa de que, donde quiera que estuviera, estaba debajo de él. Sentí el cambio de nuevo. La conversación ya no era solo una conversación. Era una conferencia, y yo no era un participante. Era el estudiante que él ya había decidido que era. Y cuanto más hablaba, más seguro se volvía. Al principio se mantuvo profesional, clínico, desapegado, pero luego cambió. No en volumen, en tono.
Tienes que entender, dijo, inclinándose ligeramente hacia atrás. Las personas que ingresan a la medicina ahora no siempre captan el peso de la misma. Sostuve su mirada, no dije nada. Se basan en pautas, continuó, protocolos, sistemas, una pausa, en lugar de pensar por sí mismos. La implicación era clara, y ya no era sutil. Ethan se aclaró la garganta. Papá, creo... Está bien, interrumpió su padre, sin siquiera mirarlo. Solo estoy explicando cómo funcionan las cosas. Para mí, sobre un campo en el que vivía todos los días, pude sentir que la atención en la mesa cambiaba. Su madre se quedó más callada. Ethan dejó de intentar interrumpir. Nadie quería desafiarlo. Nadie lo hizo nunca. Y la experiencia importa, agregó, sus ojos volviendo a posarse en los míos. Tiempo en el campo, no solo teoría. Asentí una vez, todavía tranquilo, todavía escuchando. Pero por dentro, algo había cambiado, porque ya no se trataba de medicina, se trataba de jerarquía, de a quién creía que pertenecía y quién no. Luego lo dijo, casualmente, como si fuera solo otro punto en su argumento. Cuando dirigía mi departamento, no reaccioné, pero lo escuché. Cada palabra después de eso se volvió más nítida, más clara, porque de repente esto no era solo una conferencia, era personal, y sin darme cuenta, me acababa de dar el único detalle que lo cambió todo. Cuando dirigía mi departamento, lo dijo de manera tan casual como si fuera solo otra pieza de contexto, otra razón para escucharlo, pero dejé de escuchar el resto de su oración, porque algo hizo clic, no inmediatamente, pero lo suficiente. ¿Qué hospital?, pregunté, manteniendo la voz ecuánime. Él no dudó. St. Albans, dijo. División de cardiología. Lo dirigí durante más de una década. Mi pecho se tensó, solo un poco. St. Albans. Conocía ese nombre, no vagamente, precisamente, porque ese no era solo un hospital para mí, era mío. No el edificio, el departamento, la misma división de cardiología que estaba describiendo. Hasta la estructura, los sistemas, incluso los problemas de personal que criticó casualmente. Lo había estado ejecutando durante 8 meses. No lo interrumpí, no lo corregí. Simplemente escuché mientras continuaba describiendo las decisiones que solía tomar, los protocolos que solía hacer cumplir, las cosas que ya habían sido reemplazadas, mejoradas o completamente reestructuradas desde que asumí el cargo. Y todo el tiempo no tenía idea de que me estaba explicando mi propio departamento. Anticuado, confiado, seguro. Miré a Ethan. Él me estaba observando ahora. No confundido, curioso, como si pudiera sentir que algo cambiaba, pero aún no sabía qué. Me volví hacia su padre, todavía hablando, todavía seguro, todavía convencido de que entendía exactamente con quién estaba hablando. Fue entonces cuando tomé la decisión de no interrumpirlo, de no corregirlo a mitad de la oración, sino de esperar, de dejarlo terminar, porque algunas realizaciones no necesitan ser forzadas. Aterrizan más duro cuando llegan solos. Y cuando finalmente hablé, quería que fuera claro, no ruidoso, no defensivo, solo innegable, porque en ese momento la conversación ya no era suya, era mía. Esperé hasta que terminara, no porque tuviera que hacerlo, porque importaba. Hay una diferencia entre interrumpir a alguien y dejar que crea completamente lo que está diciendo. Se recostó, satisfecho, seguro, como si la conversación hubiera llegado a su conclusión natural. Así es como se hace, dijo. Asentí una vez, luego dejé mi vaso suavemente, sin movimientos bruscos, sin cambios de tono, solo calma. ¿Puedo preguntarte algo?, dije. Él hizo un gesto levemente. Por supuesto. ¿Cuándo dejaste St. Albans? Hizo una pausa. La pregunta lo tomó desprevenido, pero solo un poco. Hace unos 2 años, respondió. ¿Por qué? Sostuve su mirada. Entonces es posible que no estés familiarizado con la estructura actual. Se formó un pequeño pliegue entre sus cejas. ¿A qué te refieres? No me apresuré. No necesitaba hacerlo. Soy la doctora Elena Carter, dije uniformemente. Asumí el cargo de jefe del departamento de cardiología hace 8 meses. Silencio. No es incómodo, solo completo.
del tipo que se posa sobre una habitación cuando aterriza algo innegable. Su expresión no cambió de inmediato. Eso vino un segundo después. Reconocimiento, luego realización. Al otro lado de la mesa, Ethan se sentó ligeramente, con los ojos moviéndose entre nosotros. Su madre se quedó completamente quieta. Nadie habló. Nadie necesitaba hacerlo, porque la conversación que él pensaba que controlaba acababa de cambiar por completo, y por primera vez esa noche, él ya no era el que tenía autoridad. Nadie se apresuró a llenar el silencio. No necesitaban hacerlo, porque todo ya estaba dicho. El padre de Ethan se sentó allí, todavía procesándolo. No me avergüenzo, solo recalibro. La certeza que llevaba toda la noche, desaparecida, reemplazada por algo más tranquilo, mesurado. Se aclaró la garganta una vez, luego asintió levemente. «Ya veo», dijo, sin ponerse a la defensiva, sin desdeñar, solo diferente. No lo presioné más, no enumeré los logros. No corregí nada de lo que dijo antes. No necesitaba hacerlo, porque el respeto no proviene de demostrar que alguien está equivocado. Viene de saber que no tienes que hacerlo. El resto de la cena fue más tranquila, equilibrada. Por primera vez se sintió como una conversación, no como una jerarquía. Y cuando me fui esa noche, me dio la mano de nuevo. Mismo agarre, significado diferente. Porque esta vez, él no me estaba evaluando. Él me entendió y eso lo cambió todo.